Te quiero agradecer muchísimo por este tiempo que me estás dando. Sé que en España ya son las 10 de la noche y supongo que estarás muy cansado porque durante el día te pasas haciendo innumerables trabajos. Así que gracias por este espacio, Agustín, y lo celebro mucho, ¿verdad? Creo que después de mucho tiempo estamos teniendo otro intercambio. Bueno, mira, muchas gracias a vos por haberme llamado y yo te diré que en verdad trabajo más de noche que de día. Digamos, me voy a la cama muy tarde y después, digamos que tampoco es que madrugo, ¿no? Así que, en verdad, después de esta conversación tengo que ir con algunos trabajos, pero todavía estoy bastante fresco. Bueno, es un gusto para mí poder tener este diálogo con vos porque hace bastante que debo una visita a tu país. Vos sabés que antes de que empezara todo esto ya estábamos hablando con Hugo Vera de organizar una gira por Paraguay. Estábamos en las tratativas, pero bueno, es un país que me gusta mucho, es un país donde además se ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? O sea, es un país donde la receptividad de la gente ha sido enorme. Es un país que a veces se lo considera poco dentro de lo que es América Latina, pero es un país donde la derecha es muy fuerte. Yo creo que en el cono sur, sacando lo que es Brasil, el país con una derecha más fuerte puede ser Paraguay. Así que bueno, no será, digamos, en carne y hueso que esté hoy en Paraguay, pero por lo menos de alguna forma con esta conversación a la distancia, por lo menos podemos hablar algunas cosas. No, fantástico. Y yo te digo que así como tiene Argentina, como tiene Brasil y los otros países latinoamericanos, claro que acá en Paraguay obviamente también sufrimos una oposición importante de la mano del progresismo, pero obviamente como vos ya te diste cuenta en las 3 o 4 veces que nos visitaste, el feminismo está muy opacado, el progresismo en general, digamos, no tienen una fuerza demasiado grande, te voy a decir. No es el caso de Argentina, ni mucho menos como ocurre en Perú o como ocurre en Colombia por ahí. Pero claro, o sea, eso no es obviamente para que bajemos la guardia, porque creo yo que si nosotros no llegáramos a dormir, creo que podría ser peor. Creo que eso pasó en Argentina, creo que allí despertaron muy tarde, entonces el progresismo irrumpió con demasiada fuerza. Mira, sin ir más lejos, yo te puedo contar una anécdota, que es que la primera vez que fuimos con Nicolás a Paraguay y nos llevaban a medios de comunicación en el año 2018, creo que fue, o 17. Creo que fue 17. 17, puede ser 17. El 2017, sí, fuimos con Nicolás y bueno, los periodistas no entendían muy bien de qué estábamos hablando y ahí nos empezamos a dar cuenta que no era un tema todavía en Paraguay. Les hablábamos sobre el feminismo, la ideología de género, la nueva izquierda, un montón de cuestiones que ellos me acuerdo que no tenían ningún posicionamiento porque no era todavía un tema en Paraguay. Con lo cual nuestro paso por Paraguay aquella primera vez fue bastante tranquila, digámoslo así, sin pena ni gloria, porque bueno, sí, digamos, vino mucha gente, dimos una conferencia en una universidad muy importante y estuvo todo muy bien, pero todo fue bastante tranquilo en comparación con cómo suelen ser nuestras giras. Ahora bien, la segunda vez que vamos a Paraguay, digamos quizás 6 u 8 meses más tarde, algo así, Sí. Ya nos encontramos con otro panorama. El tema ya se estaba hablando por todas partes, los periodistas ya tenían todos una posición muy clara, había un programa nuevo con mucho éxito que se llamaba, si mal no recuerdo, El Repasador, con periodistas de derecha que tenían un éxito impresionante hablando y denunciando todos estos temas, una especie de intratables para los que son de Argentina, pero con periodistas que no son progres. Y entonces me acuerdo que fuimos y nos dimos cuenta, bueno, esto puede haber sido en cierta forma producto de haber traído acá el tema a tiempo. Trajimos el tema a tiempo y les dimos tiempo a la gente para empezar a informarse rápidamente y reaccionar rápidamente. O sea que nuestra segunda visita por Paraguay fue realmente muy distinta a la primera y entre una y otra separan apenas 6 u 8 meses. Yo creo que fue un ejemplo de éxito. Fue un ejemplo de éxito porque no siempre uno puede tener éxito político en cuanto a generar cambios sociales tan importantes, y en Paraguay yo creo que sí se generaron. No, totalmente, y yo justamente entré a trabajar con El Repasador unos meses después, solamente que ahora tenemos pausa por la cuestión de la cuarentena, porque lógicamente
no podemos acá en Paraguay, no sé cómo es la cuestión en España, pero acá en Paraguay no estamos con estrictas recomendaciones de no salir y todo eso. Y bueno, se está llevando una buena cuarentena, ¿verdad? Pero bueno, eso es tema aparte. Pero yo creo que efectivamente Paraguay reaccionó a tiempo y yo lo que espero es que realmente esto se pueda mantener en el largo plazo, porque van surgiendo los chispazos cada mes, digamos, en cada estación, pero nada nos asegura de que eso va a perdurar, ¿verdad? Depende mucho del esfuerzo que hagamos y lógicamente que yo creo que la próxima que vuelvan a Paraguay, yo creo que las cosas ya van a estar mucho más candentes de lo que estuvo la última vez cuando vinieron. Mira, incluso me estoy acordando de otra anécdota, porque después, la tercera vez que fuimos a Paraguay, se había dado un hecho muy importante políticamente hablando, hacía más o menos 2 meses, que fue que el entonces presidente del Paraguay, Cartes, ¿no? De Horacio apellido Cartes. Cartes. ¿Perdón? Cartes, sí. Cartes. Había salido en un video con nuestro libro, con el libro negro de la Nueva Izquierda, sí, diciendo que él no conocía todo eso, pero que a tiempo lo habían advertido de qué era lo que traían estas políticas de género. Y entonces, a partir de ese conocimiento, él declaraba Paraguay un país pro vida y pro familia. Sí. Muy poquito tiempo después de eso, nosotros vamos con Nicolás y damos una conferencia para todo, digamos, la plana mayor del Partido Colorado, que es quien ahora gobierna Paraguay. Ahora está Mario Abdo, ¿no? Entonces estaba Mario Abdo también en esta conferencia y se dice que se está trabando, ¿puede ser? ¿O se escucha? Yo sí te veo, se traba un poquitito, pero no sé si es por una cuestión de señal. A ver, voy a cambiarla. Dale. Comentaba es que ahí, por ejemplo, hubo un caso de éxito. Bueno, vamos a esperarlo, Agustín. Muy claro, ¿no? O sea, un libro generó que un presidente de un país accediera, digamos, a una nueva forma de ver, ese libro justamente, accediera a una nueva forma de ver todas estas problemáticas y de alguna forma se convenciera de que estas políticas eran nefastas. A partir de ahí, Cartes declara al Paraguay país pro vida y pro familia. A los 2 meses volvemos con Nicolás. Quiero aclarar algo que es muy importante: nunca invitados por el Estado, porque nosotros no aceptamos invitaciones del Estado, sino invitados por gente de la sociedad civil de Paraguay, sí, donde se generó, sin embargo, dentro del programa de conferencias, una conferencia en la cual estaba toda la plana mayor del Partido Colorado, que es el que gobierna hoy Paraguay. Y estaba, por ejemplo, Mario Abdo, que entonces era candidato y que ganó las elecciones. Y no nos olvidemos que Paraguay, muy pocos meses después de ese episodio, da una muestra de coraje enorme en el marco de la OEA, declarando a Paraguay en contra de las políticas de aborto que todos los otros países aceptaron sin ningún problema. El único que realmente se insubordinó en aquel entonces fue tu país. Y yo creo que esas políticas las van a mantener efectivamente porque yo de verdad veo predisposición en el presidente Mario Abdo y por sobre todo su gabinete en general es, por lo que yo veo, la mayoría de sus ministros son pro vida. El ministro de Educación es pro vida, el ministro de Salud es pro vida. Es más, te quiero acotar y agregar algo más. Cuando comenzó la pandemia, el ministro de Salud de acá de Paraguay, Julio Mazzoleni, había dado una nota a uno de los diarios más conocidos de acá y dijo que no está en los planes legalizar el aborto y que eso ni siquiera tiene que ser una salida, sino ofrecer políticas de maternidad que efectivamente pudieran asegurar y ayudar a las mujeres durante todo el periodo de gestación y cosas como esas, lo cual yo me volví a poner contento porque a veces de repente pueden llegar las sorpresas y si uno no está preparado y eso estalla, sería fatal, pero ahora ya la postura ya es mucho más que definida. Mira, yo, digamos, como para cerrar este tema, que es importante porque la gente no lo conoce, porque la gente en general no conoce lo que pasa en Paraguay, salvo cuando tienen que ver algo con Lugo, porque ya sabemos cómo fue en aquel entonces con Lugo, donde toda la prensa internacional habló durante semanas sobre el tema del golpe de Estado contra Paraguay. Bueno, fue lo único que hemos sabido de tu país en los últimos 15 años, te diré, ¿ok? Pero por eso mismo, para que la gente del otro lado sepa lo que pasa en Paraguay, esto es lo que está pasando. Y esto de alguna forma es reflejo de que cuando se hacen las cosas a tiempo, con determinación y coraje, como fue hecho en Paraguay,
hay resultados políticos a la vista para mostrar. Es decir, para mí tiene que ser tomado como un caso de esperanza y un caso que pone de manifiesto que nuestra batalla no es al vicio. O sea, David a veces le gana a Goliat. Digamos que Totalmente. no siempre, pero a veces David gana a Goliat, sobre todo cuando empieza a actuar con tiempo, cuando puede pensar sus estrategias, cuando puede operar, digamos, ponerse a operar antes que Goliat se ponga a aplastar a todos, ¿no? Entonces, Paraguay es un buen caso para tener en cuenta, sin dudas. Totalmente, Agustín. Y bueno, para ir cerrando este tema, creo que ya es un paneo general para que la gente esté ya ubicada en lo que es el marco, el cuadro general acá en Paraguay, que digamos, haciendo un diagnóstico, creo que estamos, digamos, mejor guardados dentro del continente. Y bueno, efectivamente yo obviamente ya me he decidido, ya me he propuesto, y no para chuparte las medias, nada, ¿verdad? Pero quiero agregar esto a la audiencia porque creo que es muy importante para la gente que nos ve de Paraguay también. La influencia que vos tuviste en mí y en cientos de jóvenes acá en Paraguay fue a tal punto de que nosotros nos hemos dispuesto a trabajar en esta batalla cultural, pese a que somos de diversas ramas. Como vos sabrás, creo que te habré comentado también en su momento, yo todavía no estoy estudiando una carrera que tenga que ver necesariamente con esto porque estoy estudiando arquitectura, pero claro, tengo en mente que una vez que termine mi carrera, que me faltan 2 años, voy a estudiar ciencias políticas para adentrarme más todavía en la cuestión. Pero sí ya ir, digamos, metiéndonos de lleno en esto, porque creo que algo noble es lo que estamos defendiendo, algo bastante justo, porque creo que yo justamente hablaba con Horacio en la transmisión que hicimos hace 2 días y estábamos hablando de que estamos viviendo en una época del absurdo tal que tenemos que explicar obviedades. O sea, siendo que vos, por ejemplo, te toca estudiar ciencias políticas y de repente la batalla cultural te encuentra que tenés que usar la ciencia y la salud para explicar mujeres, etcétera. Y digamos, o sea, tantas cosas paradójicas que uno no se esperaba, pero no nos queda de otra. Así que, bueno, efectivamente, eso creo que es un paneo general para ir cerrando y comenzar con los 3 temas que preparé para hoy. Vamos. Así que, Agustín, bueno, muy grato realmente. Lo primero que quería que toquemos hoy para poder adentrarnos ya en esto, porque sé que muchas personas, tanto conservadores como liberales, nos están mirando. Y yo creo, decidí tocar este punto, Agustín, porque es el más controversial y es algo que a lo mejor no se trata explícitamente, y es hablar sobre lo que es, en efecto, el liberalismo. Sabemos que hoy, más que nunca, hay un sinnúmero de sectas, o no sé cómo llamarle, ¿verdad?, de ramificaciones dentro de lo que es el liberalismo en América Latina y en general en Europa y en el mundo. Porque si bien creo que vamos a coincidir con que Alberto Venegas Lynch es, digamos, uno de los referentes liberales de mayor categoría en el continente, y es una definición que se usa mucho y que se repite y hasta como que ya sabemos de memoria, que él habla que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida ajeno, ¿verdad? Pero yo particularmente creo, ¿verdad?, creo que esa definición no está errada, pero creo que es limitada en el sentido de que solamente hace efecto al ámbito moral, y no necesariamente esa descripción tiene que ver con un argumento político. No sé si entendés lo que te quiero decir, y bueno, y con esto ya te dejo para que empieces a explicar. A ver, bueno, vamos a decir lo siguiente. Justamente hoy estaba viendo unos comentarios. Ayer tuve una entrevista muy buena con un chico liberal de Argentina que tiene un seudónimo que es Tipito Enojado. Fue una charla como de 1 hora y media, ¿no? Y estaba viendo los comentarios y había alguno que por ahí me llamó la atención, que decía algo así como: no, bueno, yo lo que necesito es una definición rápida. No puede ser que en la primera pregunta que le has hecho él se ha tomado como, no sé, creo que 6 minutos o algo así, ponele, para explicar algo, y da ida y vuelta y enrosca y entonces esto y aquello, y después a mí no me queda nada claro. Yo te diría, hay dos, me dio gracia. Digo, en un buen sentido, porque así soy yo, digamos. Así soy yo porque, a ver, ojo, también puedo ser de la otra forma, ¿no? Cuando digo la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla a partir de la cultura, punto final.
te expliqué qué es la ideología de género, pero en verdad no te expliqué nada. O sea, te hice creer de alguna manera que te expliqué algo que en verdad no sabés más que repetir, como si fuese un himno, ¿no? O sea, uno puede repetir el himno de su país o puede repetir un rezo. Y yo me he dado cuenta que la gente por ahí quiere eso, fórmula, quiero una fórmula, ¿no? Y bueno, me aprendo esta fórmula como quien se aprende una fórmula matemática, la fórmula química del agua y ese tipo de cosas. Y la verdad es que la política no es eso. Podemos concluir con una fórmula, pero si no conocemos sus elementos, entonces la fórmula no va a ser más que un Padre Nuestro, en el sentido de una repetición, digamos, casi en términos de oración, ¿no? Entonces, vos fíjate, ya me tomé 2 minutos para no decir nada. En principio, la gente puede pensar, bueno, no dijo todavía nada, y en verdad dije bastante. Dije que es importante conocer los términos, es importante conocer las historias detrás de las palabras, es importante conocer la articulación entre los conceptos. Yo podría hacerlo muy simple esto, mira, el liberalismo es el proyecto, es el respeto al proyecto de vida ajeno de manera irrestricta, etcétera, y ya está, y se acabó. Pero yo creo que esas frases están, obvio que Alberto es un genio, yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, tengo muy buena relación además con él, una relación intelectual además muy profusa, en la cual nos mandamos mails y hablamos sobre distintos temas políticos. O sea, digamos, tener algún problema con Alberto me parece excelente, y me parece que de vez en cuando dar fórmulas sirve, pero detrás de la fórmula de Alberto hay conferencias de horas y horas, hay libros y hay mucho más que una fórmula, ¿no? Entonces yo te diría, a mí esa fórmula particularmente no me conmueve, digamos, no me termina de cerrar. No me termina de cerrar, claro, no solamente por su contenido, sino además porque mucha gente ha pensado ya que sabe lo que es el liberalismo por aprender esas 20 palabras, no sé cuántas son, suponte 20. Y en verdad, digamos, aprender qué es el liberalismo lleva mucho tiempo y mucha lectura y, digamos, mucho estudio. Yo veo mucha gente, por ejemplo, diciendo, él no es liberal porque no respeta irrestrictamente el proyecto, y empieza todo este liberalómetro que no sirve absolutamente para nada, y que encima lo ponen en marcha gente que en general tampoco está demasiado al tanto de qué es el liberalismo. Yo te diría lo siguiente, ahora sí, para meterme de lleno, hice todo un prólogo. Yo creo que el liberalismo es una tradición de pensamiento que tiene muchas vertientes, que tiene muchos campos del saber involucrados. Es una tradición del pensamiento que data probablemente a partir del siglo XVII, que se consolida a partir del siglo XVIII. Es una tradición de pensamiento que tiene aristas políticas, aristas económicas, aristas de filosofía moral. Tiene además también, ¿por qué no?, digamos, unas ciertas epistemologías. O sea, el liberalismo es algo demasiado rico en términos de tradiciones de pensamiento y campos del saber como para poder reducirlo a una simple fórmula. Yo te diría, hoy en el liberalismo no hay nada demasiado claro, porque por un lado tenés la última gran batalla dentro de esta corriente liberal, la tenés dada, por ejemplo, en la década del 70 por John Rawls y por Robert Nozick. Y John Rawls era un socialdemócrata, o sea, más socialista que otra cosa, pero era liberal, y lo tenés después a Robert Nozick, que era uno de los mejores filósofos libertarios que ha habido, si no el mejor, o está entre los mejores seguro. Tenés la escuela austríaca, tenés digamos la corriente randiana, tenés el liberalismo clásico del siglo XVIII. Yo te diría, busquemos el origen para poder poner un poco de orden. El origen, a mi juicio, está en la filosofía política de John Locke, ¿ok? Sí. John Locke, donde establece esos 3 derechos inalienables, de los cuales siempre cita Milley, ¿no? A la vida, a la libertad, a la propiedad. Bueno, esto viene de John Locke, ¿ok? John Locke no fue un economista, sino que fue un filósofo político. El segundo gran nombre de la tradición liberal
es un escocés, no un inglés, Smith. sino un escocés. Adam Smith, exactamente. Que es curioso, porque Adam Smith la gente lo conoce como un economista, y en verdad Adam Smith no se consideraba a sí mismo como economista, porque la ciencia económica como tal ni existía en esa época, sino que él era un filósofo moral. Y de hecho lo conocemos habitualmente por una de sus obras, que fue La riqueza de las naciones. Todo el mundo lo conoce y piensa que esa es su única obra, y en verdad hay una obra que para él fue mucho más importante todavía, que son digamos, es una obra de filosofía moral, ¿no? Teorías de los sentimientos morales, es el título, que él hasta el último año de su vida prácticamente siguió trabajando en esa obra. Entonces, yo te diría, vos fíjate qué interesante, tenemos por un lado filosofía moral, por otro lado teoría política, por otro lado ciencia económica, que se, digamos, pone en marcha sobre todo con la escuela austríaca, bueno, en fin, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? Yo te diría, a mi juicio, el liberalismo es aquella tradición de pensamiento compleja, rica en sus ámbitos y en sus aristas y en sus expresiones, que tiende a reducir al mínimo posible el poder del Estado. Yo diría que ese liberalismo es eso, es una, digamos, es una caracterización netamente política la que estoy dando, pero que también se puede usar para lo económico y para lo moral. ¿Qué es el liberalismo? Es una tradición rica de pensamiento que lleva muchos siglos a cuestas, que se une en la intención de reducir a lo menos que se pueda a la maquinaria del poder estatal. Punto final. Después, la cuestión del respeto al proyecto de vida del otro, a mí no me convence. Porque, por un lado, te lleva a un relativismo, digamos, ético, un relativismo moral, sin lugar a dudas, porque si uno tiene que respetar cualquier cosa de lo que piensa, de lo que quiere y de lo que hace el otro, entonces eso significa que no hay algo bueno, que no hay nada, algo malo per se, que no hay, de hecho, un reino como el de la moral. Si uno necesariamente debe respetar absolutamente todo, lo que se diluye es la consideración de la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque uno en todo caso no respeta aquello que le parece desagradable, algo que le parece malo. Por ejemplo, vamos a poner un caso, suponte que a vos te gusta a vos te gusta comer excremento. Hay gente que le gusta, tienen una tara psicológica, pero tu proyecto de vida consiste en comer excremento. Yo digo, mirá, para mí Brian es un tipo que le falla la cabeza. Para mí Brian es un tipo que tiene un problema psiquiátrico enorme, debería buscarse ayuda profesional urgentemente, porque es un tipo que no está bien, es un tipo que no está bien de la cabeza. Si yo digo esto, vos probablemente, como se interpreta hoy aquello de respetar, vos digas, este sujeto no está respetando mi proyecto de vida, porque está diciendo que mi proyecto de vida, además de ser una cosa espantosa, involucra una enfermedad mental, entonces me está acusando de ser un enfermo mental por mi proyecto de vida. Y vaya casualidad, hoy encontramos una serie de instituciones estatales que se ocupan de obligarnos a respetar ciertos proyectos e irrespetar otros, obviamente. Por ejemplo, todas estas policías del pensamiento, INADI se llama en Argentina, claro, pero hay en muchos estados, o sea, cuanto más progre, digamos, es un gobierno, más trata de censurar cualquier expresión que hiera el proyecto de vida del otro. Entonces, yo creo que eso del respeto es tan impreciso que abre las puertas a que incluso el Estado pueda crecer. Y si el liberalismo se define por reducir el Estado, no podemos, en definitiva, digamos, operar bajo la idea de que todos debemos respetar. A mí me gusta más la idea, cuando Javier Milei va a un programa de la televisión y le dice, sos un zurdo hijo de puta y que no sé qué, zurdo de mierda, peroncho, no sé qué, sos una lacra, sos un parásito. Y digo, Javier Milei es menos liberal por estarle faltando el respeto a esa gente. Digo, porque en esa gente hay un proyecto de vida que seguramente está atravesado por una ideología que es la de izquierda, y Javier Milei no respeta esa ideología de izquierda, como yo tampoco la respeto. Me parece
nefasta, me parece nefasta en todo sentido. Pero ahora, que yo diga esto, digo, puede herir la susceptibilidad, o te lo pongo del otro lado. Marx dice, por ejemplo, una de sus célebres frases, es algo así, es que la religión es el opio de los pueblos. El opio es una droga, ¿no? Es el opio, bueno, yo tengo fe, vos tenés fe, por ejemplo, entonces, ¿qué digo yo? Digo, bueno, no, ese libro tiene que ser prohibido por el Estado, que Marx tiene que prohibirse, la gente que sigue a Marx no puede hablar, porque cuando dicen la religión es el opio de los pueblos, a mí en definitiva, como yo tengo una religión, me tratan de drogadicto, ¿no? Me tratan de estar estupidizado, de estar al margen de la realidad, y eso hiere mi proyecto de vida. Entonces, eso del proyecto de vida, digo, se use desde un lado, se use desde el otro, a mí me parece que lo único que hace es habilitar justamente un Estado cada vez más grande. Por eso es que la tolerancia, cierro con esto, por eso para mí la tolerancia es la palabra adecuada. Tan adecuada que es la palabra que utilizó John Locke. Por eso me interesa ir a las raíces del liberalismo. Digo, los escritos de Locke sobre la tolerancia llevan en su título mismo la palabra tolerancia. De lo que se trata no es de adherir a un proyecto, en este caso religioso, que de eso escribía Locke, ajeno, ni siquiera de no ofenderlo, se trata de tolerarlo, es decir, poder convivir con aquel que no es como vos. ¿A vos te gusta comer excremento? Yo puedo decir que me parece un horror. Lo que no puedo hacer, y esto es lo que el liberalismo dice, lo que no puedo hacer es pedirle al Estado que a vos te prohíba comer excremento, por ejemplo, o que te encierre por comer excremento, que te psiquiatrice coactivamente, que te ponga una multa. ¿El liberal qué dice? El liberal dice, no vamos a hacerle nada desde el Estado, que el tipo haga lo que quiera. Ahora, los demás tienen también que tener la libertad de expresar, por ejemplo, que tu proyecto de vida les parece horroroso. Claro, o sea, según lo que interpreté de todo lo que dijiste y lo que yo sabía es lo siguiente, que obviamente, supongamos que a mí me gusta el excremento, vamos a ver ese ejemplo que pusiste. Yo creo que el hecho que vos llegues a manifestar, no, Brian tiene un problema mental porque le gusta excremento, porque efectivamente si él llega a consumir eso, no sé cuántas noches de internación puede llegar a sufrir. Y yo obviamente, si fuera un progre promedio, diría, no, este me está ofendiendo, está faltando el respeto y le tengo que pedir al Estado que le sancione a través de una ley represiva y arbitraria. Y obviamente allí no solamente que se viola y se rompe con el principio de libertad de expresión, porque creo que hay una gran diferencia entre tener una opinión, o sea, entre respetar y no interferir. Porque una cosa es respetar, y obviamente yo creo que no todas las cosas merecen el mismo respeto por igual. Ojo con eso, que la gente cree que cuando vos no le tenés, porque yo, por ejemplo, creo que ninguno de los dos le tenemos el más mínimo respeto a, no sé, a un comunista como Diego Maradona, por poner un ejemplo. Claro, todos van a estar de acuerdo. Y yo, por ejemplo, no le tengo ningún respeto a una persona como él que promueve comunismo, que se abraza con Maduro, que reivindica delincuentes, dictadores, etcétera. Para mí esa gente no merece ningún respeto. Lo que el liberalismo tendría que enseñarnos y meternos en la cabeza es que no tenemos el derecho de interferir en su proyecto de vida, que es algo diferente a respetar. Mira, has usado un verbo que es justo, o sea, es un verbo que es justo, que es interferir. Yo le agregaría, claro, interferir coactivamente, interferir por medios coactivos. Creo que eso cierra perfecto, Brian. O sea, de hecho yo no tenía en mente ese verbo. Yo estaba hablando de la tolerancia remitiéndome a John Locke. Pero creo que el verbo que vos has puesto sobre la mesa es exactamente el que hay que usar. No se trata de respetar. ¿Por qué razón? Porque la libertad que concibe el liberalismo desde Constant en adelante es la libertad de los modernos, o sea, es libertad negativa. La libertad de los modernos, como así la entendió Constant, y después eso generó toda una tradición liberal para caracterizar la libertad, que llega hasta el mejor libro al respecto para mí, que es el de Hayek, Los fundamentos de la libertad. Se dice claramente, a ver, la libertad que defiende el liberal no es una libertad positiva, es una libertad negativa. ¿Cuál es la diferencia entre libertad positiva y negativa? Que la negativa te empuja a no hacer. Yo respeto
respeto tu libertad en la medida en que no interfiero en tu ámbito de privacidad. Fíjate que esa es la palabra clave que vos has dado el clavo con esto. Cuando el liberal habla de libertad negativa, está hablando de una libertad para hacer, digamos, que está protegida por la abstención de impedirlo de los demás. Ahora, hay otro tipo de libertad, que es la libertad positiva. Vamos a ponerlo con un ejemplo para que esto quede mucho más claro, porque puede ser muy abstracto como lo estoy poniendo, ¿eh? Vamos a ponerlo con un ejemplo. Vamos a suponer, ¿qué es la libertad de expresión? Bueno, un liberal diría, con una concepción negativa de la libertad, no negativa moralmente, ¿eh? No entendamos lo negativo como malo, no. Claro. Negativo como abstención, como abstenerse a intervenir, ¿ok? ¿Qué es la libertad de expresión? Por ejemplo, yo tengo libertad a, digamos, expresarme públicamente, ¿sí? Yo tengo libertad de expresión. Un liberal diría, ¿qué hace falta para que la libertad de expresión sea una realidad? Que no haya leyes que impidan la libertad de expresión, que no haya un Estado impidiéndole a alguien expresarse, o un grupo armado pidiéndole a alguien, digamos, imponiéndole a alguien no expresarse, etc. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, un socialista? Un socialista, ojo, también cree en la libertad. El problema es que cree en otra libertad, en la libertad positiva. Porque el socialista diría lo siguiente, no, bueno, a ver, está muy bien eso. A ver, creo que se me fue, Brian, tu imagen, ¿eh? A ver, ok. Ahora ahí está. Sí. ¿Qué dice, la libertad ¿qué dice de entonces un socialista? Sí, ¿qué dice un socialista? Diría el socialista, bueno, a ver, pará. No basta con que vos tengas libertad de expresarse públicamente, porque si vos no tenés un programa de radio, no te vas a poder expresar públicamente. Y si no podés pagar, y bueno, ahí que dice alguien que apuesta a la libertad negativa. Dice, bueno, entonces destiná parte de tus ahorros para invertir y contratar un espacio de un programa de radio y tener tu propio programa de radio. Y un socialista que dice, no, pero ¿por qué uno tiene que destinar sus ahorros? ¿Por qué uno tiene que trabajar para eso? ¿Por qué, digamos, qué pasa si uno no tiene dinero para pagar su programa de radio? Necesitamos algo más que esa libertad negativa. Necesitamos libertad positiva, o sea, un Estado que me haga libre dándome a mí el programa de radio, quitándole de impuestos a la gente su dinero para redistribuirlo, ¿ok? Entonces, vos fíjate que cuando uno habla de respeto, no está hablando de abstención, no está hablando de libertad negativa, está hablando de algo que uno tiene que hacer. Yo tengo que respetar. Ahora, cuando yo lo pongo en términos negativos, como vos lo pusiste muy bien, diciendo no interferir, y yo dije coactivamente, estamos siendo completamente razonables en términos de lo que ha sido la tradición de pensamiento filosófico libertad sobre qué significa ser libre. Claro, totalmente. Y aparte Carlos Marx, ya que él teorizó el materialismo dialéctico histórico, creo que si no me equivoco y si no entendí mal, Carlos Marx, por ejemplo, él creía que no había libertad si es que no había riqueza, por ejemplo. Bueno, es que justamente porque parten de esa misma idea, parten de la idea de que para uno ser libre necesita estar en definitiva emancipado de la necesidad de digamos, poner su cuerpo a disposición de una empresa, por ejemplo. O sea, no es libre aquel que trabaja para otro. Ese es el principio marxista, básicamente. Si vos tenés que trabajar para otro a cambio de un salario, no sos realmente libre. Un liberal que dice, no, a ver, vos sos libre en la medida en que puedas contratar voluntariamente con tu patrón, ¿no? Entonces, estableces unas condiciones y hay un contrato de por medio y vos podés salirte de esa relación en cualquier momento. Digo, no es una relación de siervo-señor, no es una relación de amo-esclavo, sino una relación de dos personas, dos individuos que firman un contrato laboral y durante el tiempo que eso estaba en marcha vale. Entonces, sí, son completamente distintas los dos tipos de libertad. Por eso cuando, muchos liberales piensan el liberalismo es el que defiende la libertad.
y el marxismo no defiende la libertad. Eso sí, está bien como discurso político. Ahora, en verdad, académicamente lo que hay que decir es otra cosa. El liberalismo defiende un tipo de libertad y el marxismo le llama libertad a otra cosa. Sí. Y a esa otra cosa que, digamos, que los marxistas y que la izquierda en general le llaman libertad, tiene la paradoja de aniquilar la libertad negativa. ¿Por qué razón? Vuelvo un segundo al ejemplo del programa de radio. Para un liberal habíamos dicho, ser libre significa yo puedo tener mi programa de radio si yo me pago el espacio, ¿ok? Para un socialista, yo soy libre si alguien me puede dar ese programa de radio sacándole el dinero al resto de la gente a través de impuestos. Lo curioso es que ese tipo de libertad, en definitiva, lo que termina generando es, digamos, una aniquilación de las libertades de los demás. ¿Por qué razón? Porque llego a la paradoja de que yo no puedo ser libre a menos que haya una autoridad centralizada como el Estado que succione el fruto del trabajo de un montón de individuos para mí concederme ese micrófono. Totalmente de acuerdo. Entonces, Agustín, te iba a proponer lo siguiente. ¿Qué te parece si concluimos esta parte y finalizamos y reiniciamos la transmisión? Te explico por qué. Porque quiero guardar la transmisión antes que se me corte, porque a veces cuando llega una hora no se quiere guardar. Pero antes de cerrar, lo que quiero agregar a todo lo que dijiste, que lógicamente comparto en su totalidad, es que cuando hablamos de liberalismo y hablamos en ese concepto, por así decirlo, en ese concepto moral de Alberto Venegas Lynch, y obviamente tenemos que decir, Alberto, nosotros, supongo que le conocés mejor, le tenemos un respeto enorme, yo también, ¿verdad? El respeto intelectual que ha construido ese hombre a lo largo de los años es algo que no solamente es para valorar, sino para admirar, e incluso, ¿por qué no?, invitar a personas que lo sigan, y porque escuchar a Alberto es extremadamente enriquecedor. Pero independientemente a toda esa figura que recae, o sea, o a todo ese peso que recae en su figura, es importante aclarar que para nosotros efectivamente el liberalismo, en ese concepto básico que es el entorno en un campo que recae en un campo moral, no termina por definir al liberalismo, sino que simplemente constituye una especie de concepto moral, ¿verdad? Para explicar pronto y rápido qué es el liberalismo en sustancia ideológica, para diferenciarse de la mayoría de las ideologías políticas que por lo general son colectivistas. A diferencia del liberalismo, que al hablar de respeto, lo que estamos tratando de decir con esa definición básica es que el liberalismo no es colectivista, sino que reivindica a todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Bueno, exactamente, y yo te diría un poquito más. Efectivamente, Alberto es un genio, como te dije, yo lo admiro mucho, pero yo estoy seguro que él considera lógicamente que cuanto más se trabaje sobre su pensamiento, mejores, digamos, intelectuales él va a haber generado, porque en definitiva todos somos, digamos, tenemos algo de él, ¿no? Entonces, claro, este tipo de críticas no tienen ninguna hazaña, no tienen ningún encono, al contrario, de lo que se trata es ir de esto. Y por otra parte, a ver, yo tampoco quiero decir mi concepto de libertad es el que hay que usar, o mi forma de ver el liberalismo es la forma correcta. Yo no me meto en esas cuestiones. De hecho, ya hace tiempo que no me digo a mí mismo liberal, como mucho me diré paleolibertario, que es otra cosa. A mí todos esos enconos de los problemas de fanáticos, de que quién es más liberal, quién es menos liberal, quién puede ser parte del club, quién tiene, digamos, el carnet de identidad que es parte del club liberal. Por mí que armen el club, que tengan ganas, se queden ellos con todos los carnets, a mí no me interesa ser parte en absoluto. Yo me dedico a otra cosa, yo me dedico a poder estudiar, leer, escribir, investigar, eso es lo que hago. Después, si soy parte de un club o no soy parte de un club, si hay alguien que apenas si aprendió de memoria las 20 palabras de Alberto Venegas Lynch, dice que yo no soy liberal porque no sé qué, bueno, listo, no soy liberal, me da exactamente igual. O sea, no hay nada que me haya generado más indiferencia, creo, realmente, que estas riñas, ¿no? Que aparte, vos fíjate, digo, no
hay nada más colectivista que la idea de yo soy el guardia que determina el ingreso al club de los que son liberales y los que no son liberales, porque el colectivo liberal lo defino yo. Defínanlo, muchachos, como tengan ganas. Yo simplemente aporto algunas ideas que me parece que hay gente que le puede servir, a otra gente le puede enojar seguramente, pero yo con Javier te diría que coincido políticamente en todo lo que, digamos, más allá de esto de qué es el liberalismo, que lo explica en términos de la frase que analizábamos sobre Venegas Lynch, ¿no? Con esa conceptualización por los problemas que creo que tiene, pero son problemas muy finos, ¿no? O sea, digo, nos llevó 45 minutos hablar de eso, ¿no? Yo, es más, te digo, a Javier lo veo cada vez más hacia la derecha. Claro. Por más que yo lo veo no, pero él sabe que sí lo es, yo creo. A ver, ¿a quién insulta Javier Milei? A los zurdos. A los zurdos, o sea, claro. Javier Milei es provida, Javier Milei es antifeminista, Javier Milei está en contra de la ideología de género, Javier Milei es casi ANCAP, digamos, como él dice, a largo plazo, ¿no? En términos económicos, políticos. Claro. No, a ver, si querés algunas diferencias mínimas, yo te diría que yo soy más bien minarquista y Javier es ANCAP. Pero aunque él aclara, a largo plazo, etcétera, yo no creo que ni a largo plazo ni a corto plazo la anarquía sea una cosa viable. De hecho, yo creo que el propio capitalismo es inexplicable si no es con arreglo a, digamos, a esa organización que llamamos Estado. A ver, te voy a poner en un ejemplo muy, muy simple, pero ¿a dónde va a invertir un empresario, un capitalista? ¿A dónde va a invertir? ¿A un Estado fuerte o a un Estado fallido? Ojo, fuerte no significa grande. Claro, a veces, de hecho, significa lo contrario. Digo, no pensemos que Estado fuerte es un gordo obeso que está tirado en su cama y no se puede ni mover y le tienen que llevar la comida hasta la cama, ¿ok? No. Ese Estado obeso, justamente, si algo no es fuerte. Un Estado fuerte tiene que ser un Estado ágil, un Estado en forma, ¿no? Un Estado que se dedica a hacer lo que tiene que hacer y punto final, no se excede en aquello para lo cual ha nacido. El Estado ha nacido, por lo menos en términos de sus funciones, para brindar seguridad, justicia y fuerzas armadas para defender un territorio específico. Esas son las funciones naturales del Estado. Ahora, ¿a dónde vas a invertir vos? ¿A un Estado fuerte, consolidado, como por ejemplo Estados Unidos? ¿O vas a ir a invertir a un protoestado fallido de algún país de África? Bueno, no, ahí no. ¿Por qué razón? Porque no tenés un Estado que te dé seguridad jurídica, porque no tenés un Estado que funcione en su policía, funcione en su ejército, funcione en su administración de las leyes, ¿no? Entonces vas a buscar un sitio que tenga un Estado correcto, limitado, fuerte pero pequeño. Entonces yo soy más minarquista. Yo la verdad es que no veo que la anarquía pueda ser, digamos, algo políticamente viable, e incluso creo que para el propio sistema capitalista puede ser algo muy malo.